Continuamos hoy disfrutando sobre este precioso libro que cuenta las raíces de la historia de nuestra ciudad de Pando, colores y detalles de los pobladores que dieron origen a la ciudad tal cual la conocemos hoy. Porque son nuestras raíces. Sí, claro, esto es el momento más temprano de la instalación hispano-criolla en el territorio, ¿no? O sea, es el inicio de la ocupación, digámosle, europea en estas zonas, es el inicio, o sea, lo que viene a ser el oriente del río Uruguay, ¿no? O sea, para otras zonas de América se van a ir a otros periodos mucho más tempranos, claro. ¿Cuál era como el objetivo o el tema central que guiaba todo? En realidad los objetivos son como varios, ¿no? Es decir, en primer lugar, bueno, conocer otros aspectos que la historiografía no ha abordado a nivel local, pero que ya viene abordando en otros campos, por ejemplo la historiografía argentina, y también es la idea un poco de construir un relato histórico, una interpretación que se despoje de alguna manera u otra de los grandes personajes, ¿no? O sea, hablamos del periodo colonial, bueno, todos nos vamos a acordar de grandes comerciantes, de grandes periodos, de grandes procesos, pero no, la historiografía uruguaya no se ha preocupado por estudiar, bueno, los microespacios, las personas comunes, los sectores subalternos de la sociedad, ¿no? Sin esa visión, claro, romper con eso, de los grandes personajes, bueno, Sauce, o sea, no solamente es Artigas y su familia, hay otras familias que también están interactuando con esa familia. Es decir, por ejemplo, en el libro de Sauce aparece la familia Artigas como una más. Por ejemplo, los vecinos de Pando tenemos como muy presente, por ejemplo, al abuelo de Artigas, a Juan Antonio, que tenía una estancia, o inclusive a Francisco Meneses, que fue uno de los fundadores. Bueno, pero existe otra gente. O sea, no es que renegamos, no los incluimos, no. En realidad son incluidos como una persona más, como parte, es decir, ver qué nos sirve para abordar historiográficamente los problemas que nos planteamos. Sí, y la relación entre los diferentes miembros que dieron origen a las cosas como las conocemos hoy, ¿no? Claro, exacto, es decir, es como nosotros cuando abordábamos Pando nos dábamos cuenta y reflexionábamos cómo en realidad los vecinos de Pando tienen como, que pasan en muchas localidades del Uruguay y debe pasar también en la región. Uno piensa en su historia local, bueno, no tan antigua, o sea, el vecino de Pando no conoce la historia tan remota de, salvo Francisco Meneses y su madre Teresa Gaitán, pero no conoce todo el conglomerado de cosas que había en ese momento. Y el otro elemento es que la historia local no es solamente la historia de los acontecimientos que pasan ahí adentro, ¿no? Sino que es, bueno, la circulación, o sea, son espacios de circulación, de interacción, y bueno, y son relacionamientos, ¿no? Sí, claro, nos nutrimos entre todos y lo que uno hace también afecta o determina la vida de otros. Claro, sí, y en realidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo y es
que ambos libros arrancan, y que en el caso de lo que es la historia de Pando tal vez más profundo, ¿no? Pero la idea de también, bueno, qué era ese espacio y cómo se relacionaba la gente con el medio, con el espacio. Entonces vas a encontrar toda una primera parte de la historia de Pando, que es la historia del arroyo. Entonces podés estar hoy parado cerca de, no sé, de lo que es San Bautista, y en realidad estabas hablando de un vecino de Pando, o podés estar en la zona de la desembocadura y era un vecino de Pando, y podés estar analizando, bueno, cómo se comportaban las estancias en determinados elementos, y podés estar circulando por ese espacio. Estamos hablando de un arroyo que tiene más de 50 kilómetros de distancia, ¿no? de largo. Interesante, ¿no? Porque seguimos viendo ese mismo arroyo. Claro, sí, ahora cuando se cumplieron los 230 años, yo decía en una nota, ¿no? Hablando de los elementos patrimoniales de Pando, que en realidad lo más antiguo, por decirlo de alguna manera, que tenemos patrimonialmente en Pando, no son los edificios, ese es el arroyo. Por ahí empezó la población de esa zona, ¿no? A través del arroyo. Luego se fue organizando y fueron dando origen a otras cosas. Claro, por ejemplo, en realidad, bueno, lo que pasa con lo que es la ciudad de Pando, cuando se funda la villa, en realidad es sobre una de las estancias que estaban en el arroyo Pando. De esos 50 y pico de kilómetros, bueno, en el rincón de una de esas estancias, un vecino decidió fundar una villa. Entonces, es eso, ¿no? Eso, ¿no? ¿Y cuáles son los otros elementos que van descubriendo? ¿Hay alguna sorpresa o es solamente profundizar lo que ya se conoce? ¿Que algo te asombró, algo te llamó la atención, algo dijo, mirá, pasó esto y yo no sabía? En realidad, bueno, nosotros no abordamos la historia de los acontecimientos, sino que la abordamos a través de los problemas y los procesos. Las historias locales a lo largo del Uruguay siempre han sido, que son trabajos muy importantes, no tienen ningún menosprecio, pero son historias que se han tratado de reconstruir a través de acontecimientos, ¿no? Un día pasó esto, un día pasó esto, un día pasó, y que no son analizadas de una forma crítica en un devenir del tiempo histórico, que justamente eso es lo que hace el historiador, ¿no? Ofrecer una interpretación crítica del devenir del tiempo histórico, del pasado. Entonces, todo lo que aparece en estos libros y en el de Pando incluye eso, es todo nuevo en realidad. Sabemos cuándo, por otros trabajos, como el de Sinola, como el de Alfredo Macei, sabemos, por ejemplo, cuándo se levantó la capilla, pero analizar la capilla en el marco del despliegue de las instituciones eclesiásticas dentro de la jurisdicción de Montevideo y de cómo se relacionaba una capilla con el centro parroquial de Las Piedras, por ejemplo, eso nunca fue estudiado. Entonces, todas esas cosas son como nuevas, ¿no? Igual, y eso pasa con la economía, con lo poblacional y con la propiedad de la tierra y demás. A mí, personalmente, cosas que me llamaban la atención fue, por ejemplo, el alto grado en el tema poblacional, el alto grado de indígenas, la cantidad de indígenas que habían en la zona, que hay que romper también, ¿no?, con esa idea del indígena de taparrabo, ¿no?, sino que más asociado a la figura de un gaucho, más asociado a la figura de un peón rural pobre, ¿no? Esa fue como una de las cosas que me asombró, porque aparte yo también por primera vez trabajé en el poblacional, porque también trabajé en ese capítulo, también la gran cantidad de portugueses que habían en la zona, ¿no? Y portugueses que llevaban una doble vida muy interesante, que los hemos encontrado, por ejemplo, estando casados en Pando con su familia, pero teniendo otra familia paralela, por ejemplo, en Colina del Sacramento. Y vecinos de Pando, que no eran portugueses, siendo testigos de esos casamientos, que eran
obviamente tienen una irregularidad. Eso fue como otra de las cosas que me asombró. Y después, bueno, otro punto también importante que a mí me llamó mucho la atención es cómo los vecinos de Pando, que fundaron la villa, intentaron generar un centro de poder, ¿no? Relacionado con otras zonas, disputando derechos y demás, como fue, por ejemplo, el de las piedras, ¿no?